Bona nit. Els cigrons es disculpen que és l'únic que no ha vingut a l'alla perquè ens els hem descuidat a casa. Però tot l'altre era de veritat. Comencem amb un poema de sopa, que em sembla que teniu tots un text per aquí, de Lewis Carroll, el de Alicia al País de les Meravilles. Ok. Empiezo. Beautiful soup. Beautiful soup, as rich and green, waiting in a hot tureen. Who for such dainties would not stoop? Soup of the evening, beautiful soup. Beautiful soup, beautiful soup, soup of the evening, beautiful soup. Beautiful soup, who cares for fish, game, or any other dish? Who would not give all else for 2 pennyworth only of beautiful soup? Beautiful soup, beautiful soup, soup of the evening, beautiful soup. I espero que aquesta us hagi agradat molt també. De las conductas indecorosas en la mesa de mi señor, de Leonardo da Vinci. Estos son hábitos indecorosos que un invitado a la mesa de mi señor no debe cultivar, y baso esta relación en mis observaciones de aquellos que frecuentaron la mesa de mi señor durante el pasado año. Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. Tampoco ha de sentarse bajo la mesa en ningún momento. No debe poner la cabeza sobre el plato para comer. No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa, a menos que antes haya pedido su consentimiento. No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable, o a medio masticar, sobre el plato de sus vecinos sin antes preguntarse. No ha de enjuagar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa, ni utilizar su cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa. No ha de limpiar su armadura en la mesa. No ha de tomar la comida de la mesa y ponerla en su bolso o faltriquera para comerla más tarde. No ha de morder la fruta de la fuente de frutas y después retornar la fruta mordida a esa misma fuente. No ha de escupir frente a él, ni tampoco de lado. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa. No ha de hacer ruidos de bufidos ni se permitirá dar codazos. No ha de poner los ojos en blanco ni poner caras horribles. No ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja mientras está conversando. No ha de hacer figuras moderadas ni prender fuegos, ni adiestrarse en hacer nudos en la mesa, a menos que mi señor así se lo pida. No ha de dejar sueltas sus aves en la mesa, ni tampoco serpientes, ni escarabajos. No ha de tocar el laúd o cualquier otro instrumento que pueda ir en perjuicio de su vecino de mesa, a menos que mi señor así se lo requiera. No ha de cantar, ni hacer discursos, ni vociferar improperios, ni tampoco proponer acertijos obscenos si está sentado junto a una dama. No ha de conspirar en la mesa, a menos que lo haga con mi señor. No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor, ni juguetear con sus cuerpos. Tampoco ha de prender fuego a su compañero mientras permanezca en la mesa. No ha de golpear a los sirvientes, a menos que sea en defensa propia. Y si ha de vomitar, entonces debe abandonar la mesa. I ara, d'aquest llibre de l'Ignasi Domènech, que és un clàssic de la cuina catalana, de quan es cuinava amb llard i no amb oli d'oliva, es veu que era tot molt més gustós. Això són tota una sèrie de noms que se'ls donava a uns plats, uns noms tan excèntrics, i que ara ja no ens sonen a xino a nosaltres. Per exemple, hi havia un plat que s'anomenava un pagès amb barretina, que és col i patata fregida i ben saltejada amb oli i entrinxat, posant a cada reacció una arengada a la graella. Per exemple, hi havia la metralla, que són cigrons guisats sobre cigrons de l'olla. El cap i punta, o esquena de gos, que és un plat de tripes de bou o cap i pata de bou guisats. Una emperatriu, que és una anxova. Una bicicleta, són un parell d'ous fregits. Bueno, yo quería leeros un texto de Álvaro Cunqueiro, de Viajes y Altares por Galicia, que recoge los artículos que escribió para la revista Vida Gallega durante los años 50 y 60. Y voy a leer el primer artículo que escribió para esta revista. La cocina es una de las más sutiles y profundas invenciones del espíritu humano.
y disfrutar de esta invención no es cosa que haya que tomarse a la ligera. El señor conde de Clermont-Tonnerre predicaba esta filosofía: si todos los hombres respiran, solamente algunos saben vivir. Si todos los hombres se nutren, solamente algunos saben comer. Y Alain, explicando un curso de Historia de Europa, afirmaba que la cocina francesa y la crítica psicológica inglesa son los vértices del pensamiento humano en el siglo XVIII. Yo pretendo desde estas páginas de Vida Gallega poner en claro para ustedes la archidiócesis compostelana, desde los Grelos a la Lamprea, desde el Reo a Lacón, desde Gelmírez a Picadillo, ordenar los vinos como enseñaron en Tillón de Borgoña, por monarquías, príncipes de la sangre, ramas cadetes y pares del reino. Descubrir y describir las últimas y más significativas calidades de una carne, una ensalada, un pescado, un queso, una empanada, y hacerlas trascender e incorporarlas, pues ellas son parte de sus frutos, al árbol de la inteligencia humana. Pues sentarse a la mesa, advertía el marqués de Armonville, quien llamaba al rodaballo el faisán del mar. Sentarse a la mesa, advertía, sin el juego de la imaginación, eso hace caer al hombre en una animalada que escandaliza. Y también quiero buscar desde el románico capitel y la cantiga del rey Alfonso X. Como es buen día de Pascua, querería ven comer. Hasta la más reciente pintura y el canto al jamón de Otero Pedrallo, la imagen y la letra de la cocina gallega. Ayer nomás comía yo unas cuantas ostras y unas perdices trufadas. La receta que se dará es de los monjes Bernardos de Meira. Y de postre, requesón de romarí. Toda la montaña de Noriega Varela estaba en él. Los altos, secos pastos de romariz rescendían hierba por hierba en el requesón. Bizán, festuca, treboiña, camposa, arnacera. Se podía herborizar en aquella seria, espesa, casi dorada crema. Fue para comenzar el otoño una comida perfecta. Pronto habrá que varear las castañas y ya comienzan a apurarse las cebas, que a cada puerco le toca su San Martín. La caza, como en las estampas antiguas, va por los montes. Y pues ya estamos en meses con R, comienza la delicia del marisco. En tierras de Villalba, el capón en su jaula mientras dormita ahorra mantecas y sapelota. De todos hablará Dios mediante, y según pedía el señor de Montagne, por experiencia y no por silogismos. Sobre la vieja mesa de castaño se tiende el mantel de céltico lino. La mesa hay que bendecirla y agradecer sobre toda cosa el vino y el pan que manda el Señor y un apetito alegre. Y luego, sin prisas, a comer. Ahora en otoño es una hermosa cosa comer en una solana abierta al mediodía, oyendo el mirlo que anda por la parra picoteando los últimos racimos. Alguno de los vinos nuestros hay que en la copa, un profundo violeta luminoso, parece que al llevarlo a los labios vas a beber toda la pintura veneciana. Un canónigo de Mondoñedo, hombre muy puntual y abundante en sus jantares, me dice que prefiero de postre si voy de convidado y me ofrecen o colineta o requesón. Si voy de convidado y hay colineta y requesón, le contesto, me darán de las dos cosas. Ah, me responde él, entonces no hay dilema. No, no hay dilema para un apetito generoso. Que Dios nos lo conserve a los gallegos. Una alternativa pels vegetarians que no volen menjar ni melons, poden menjar persones. La cocina caníbal, el Roland Tupor. Varias receptes. Per exemple... Mamá a las rosas blancas. Bese a su mamá en las dos mejillas y luego córtela en dos. Échela en agua hirviendo, quítele la cabeza que sonríe bondadosamente, podría estropearle el apetito, la columna vertebral y todos los huesos que pueda. Prepare unas patatas cocidas y cortadas en rodajas que pondrá en una ensaladera. Mézclelas con pequeños cachitos de su mamá y alíñelo todo con aceite de oliva en el momento de servir. No se olvide de poner unas rosas blancas debajo del plato, protegerán el mantel y además a su mamá le gustaban tanto.